Hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos acompañan, un cordial saludo para todos ustedes. Una vez más les doy las gracias por acompañarnos y por compartir estos videos con sus amigos. Es una manera de esparcir la palabra de Dios a este continente que tanto amamos y especialmente cuando se trata de la salvación de las almas. Hoy vamos a abrir las Biblias en 2 de Corintios, capítulo 10, y vamos a mirar los versículos 1 al 6. 2 de Corintios, capítulo 10, versos 1 al 6. Y dice entonces en el verso 1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que la bendigas a nuestro bien, pidiéndote esto como siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de la exposición de hoy es Las armas de nuestra milicia. Y saben una cosa, y vamos a darle cierre entonces a esta serie un poquito larga que he titulado Pugnas ideológicas. ¿Y pugnas ideológicas por qué? ¿Cuál es el propósito detrás del título? Bueno, la palabra pugna significa entonces lucha, enfrentamiento, especialmente de tipo ideológico. De allí justamente arranca la idea de titular toda esta serie de esa forma. Y en su momento definí ideología como el conjunto de ideas que caracterizan el pensamiento de personas, puede ser de una cultura, puede ser de una corriente política, social, religiosa en algunos casos, también puede ser algún tipo de escuela de pensamiento, ese tipo de cosas, esas son las ideologías. Hermanos queridos, nosotros hoy estamos viviendo en esta era posmoderna de grandes cambios, vivimos en un tiempo en que nos encontramos de repente sumidos en un campo de batalla. Un campo de batalla en donde se está liberando una guerra ideológica. Y el propósito de esa guerra ideológica es de poder cautivar a las mentes de las personas, de llevarlas prisioneras, de tal forma que teniendo el control de la manera de pensar de las personas, se las pueda manejar de cierta manera, llevarlos a hacer cosas que
en fin, terminan siendo beneficio para un sector selecto de la sociedad. Es una especie de tiranía que se impone sobre la sociedad mediante la manipulación de ideas o de diferentes tipos de ideologías. Hace tiempo atrás habíamos analizado un poquito las palabras del apóstol San Pablo, escribiendo, por ejemplo, a los colosenses, donde este hombre nos hace una serie de recomendaciones que, por cierto, no estamos tomando en cuenta. En la actualidad, la gente no está prestando atención a las palabras del apóstol San Pablo. Estamos prestando atención a las ideologías que se están promoviendo hoy, pero no estamos atendiendo a lo que nos dijo este hombre de Dios. En el capítulo 2, verso 14, y esto ya lo hemos visto, tienen que ir otra vez para atrás y mirar los videos que están en esta serie y van a encontrar allí una exposición que yo hice de esta carta. Pero Pablo decía en el capítulo 2, verso 4, que nadie nos engañe, que evitemos ese asunto de no dejarnos engañar con palabras persuasivas. Porque hay personas en este mundo que justamente tienen una habilidad tremenda para hilvanar argumentos y de gran convicción. Y el propósito de esos argumentos es ganar nuestras mentes, ganar nuestra aprobación, que nosotros le demos nuestro voto a estos ingenieros de ideas. Entonces Pablo, hace 2000 años atrás, en un mundo donde había vende ideas, le decía a la iglesia, cuidado con este asunto, no se dejen engañar por palabras bien elaboradas o palabras persuasivas. ¿Qué está pasando? Bueno, hoy, lamentablemente, hay mucha gente que justamente nos están engañando. Nos están engañando con una cantidad de ideologías políticas, ideologías culturales, ideologías sociales, incluso ideologías religiosas. Nos están confundiendo a la iglesia de Jesucristo. Y ojo, porque afuera en el mundo tenemos esta problemática que va aumentando, pero ahora el problema es que esto se está dando dentro de la iglesia de Cristo. Antes, por lo menos, teníamos las paredes de la iglesia, que era una defensora, baluarte de la verdad, defensora de la verdad, guardiana de la verdad. Pero lamentablemente los muros de esa fortaleza que tenía que proteger y velar por esa verdad fueron penetrados por las mentiras, por militantes que han invadido el cuerpo de Cristo y están empezando a filtrar las mentes con una cantidad de cosas que nada tienen que ver con el plan de Dios para sus hijos, o incluso para aquellos que todavía no conocen el Evangelio. Estamos ofreciendo, en la actualidad, un Evangelio que está tergiversado, que está comprometido. Así que Pablo nos dice, nadie os engañe. Lo que está pasando es que estamos siendo engañados. No solamente eso, pero también en ese mismo capítulo, en el versículo 8, Pablo nos decía que no nos dejemos engañar, y ojo, la palabra es distinta, eso lo expliqué en su momento. La palabra engañar en este segundo caso, en el verso 8, quiere decir ser llevados prisioneros. Y Pablo nos dice, no dejemos que nos tomen prisioneros por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Otra vez, Pablo nos advertía que hay un ejército de personas que están metiéndose en la iglesia y están llevándose prisioneros a los creyentes. Desafortunadamente, entonces hoy lo que se está dando es que se está suscitando precisamente lo contrario a lo que el apóstol Pablo llamaba a hacer a la iglesia. Estamos siendo llevados prisioneros para obedecer las ideologías humanas de hombres caídos en lugar de vivir la vida cristiana, de practicarla de acuerdo a Jesucristo, haciendo la voluntad de nuestro Señor, que es el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia. En 2 de Corintios, este pasaje que tenemos acá y que me interesa que analicemos un poco, nos deja
ejemplo de que, versículo 5, por ejemplo, debemos militar los creyentes derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Un pueblo que debe militar en eso. Y no solamente eso, pero además, en lugar de nosotros ser llevados cautivos por los militantes de ideas, nos dice que más bien nosotros debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia, dice este hombre, en el verso 5. Bueno, pero a ver, ¿obediencia a qué? Bueno, obediencia no a las ideologías humanas que se están dando en la sociedad, sino de obedecer a nuestro bendito Señor, capitán y Señor de la Iglesia. A Él es a quien tenemos que obedecer. Hermanos, hoy las ideologías que se están abrazando, incluyendo en la misma Iglesia, están mezclándose poco a poco con las doctrinas de la fe cristiana. Y esto está causando un serio problema. Porque esa mezcla, ese sincretismo, lo que está haciendo es, en lugar de llevarnos a obedecer a Cristo, es obedecer a estos ingenieros de ideas que nos quieren arrastrar a que los sirvamos a ellos y a sus causas. Es importante que veamos algunos detalles acerca de la sociedad de Corinto y de qué manera la podemos comparar con la situación que vivimos nosotros en nuestro siglo XXI, en nuestras propias sociedades. La ciudad de Corinto estaba ubicada geográficamente más o menos a la mitad entre las antiguas ciudades de Atenas y de Esparta. Dos ciudades que no podían estar más contrapuestas en cuanto a ideologías. Por ejemplo, la ciudad de Atenas consideraba que, y se habían dedicado a cultivar el intelecto humano. El apóstol Pablo, por ejemplo, visitó Atenas y llegó a un lugar que se llamaba el Areópago y allí se juntaban los sabios y la gente que discutía los asuntos de la vida. Y bueno, era un centro donde se estudiaba la filosofía, lo que era académico. Y por el otro lado, Atenas, estaban las antípodas. Esta gente lo que se dedicaba era a cultivar el cuerpo, practicaban desde muy temprano las artes marciales de la guerra. Los chicos eran filtrados, los chicos que tenían defectos o que no tenían la capacidad física para llegar a ser buenos soldados, los descartaban y se quedaban con los más chicos que eran sometidos a un régimen de disciplina militar tremenda. Y entonces Esparta era conocida por tener unos soldados impresionantes, tal es así que cuando Grecia tenía que salir a la guerra echaban mano de los espartanos, porque era la gente fuerte para luchar. Así que tenemos estas dos culturas que a lo mejor influenciaron fuertemente, siendo que estaba Corinto ubicada en el medio, fue fuertemente influenciado por estas dos tendencias que eran diferentes. En el año 196, antes del nacimiento del Señor Jesucristo, Corinto fue tomada por los romanos. 50 años después, la ciudad se rebela contra Roma. No le fue bien, los romanos les dieron una buena paliza, destruyeron toda la ciudad. Y en el año 44, antes del nacimiento de Cristo, todo esto, Julio César lo que hizo fue reconstruir la ciudad de Corinto y, por supuesto, con una nueva mentalidad, una nueva estructura social de una ciudad de grandes cambios. La ciudad en los tiempos del apóstol estaba ahora formada por un mosaico étnico de gente que, digamos, de griegos, por supuesto, judíos, romanos, orientales, gente del norte de África, las regiones de Alejandría, y en fin, y al tener a toda esta gente, por supuesto, cada cultura llevaba sus creencias, sus costumbres, y tenemos entonces una sociedad que tiene un crisol de ideas y de cosas. Un poco como está sucediendo con nuestras sociedades en la actualidad. Era una sociedad que estaba económicamente bien parada, era una sociedad solvente, ¿no?
también era una sociedad que tenía algunas prácticas descontroladas debido al culto a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor, de la belleza, del placer, de la recreación. Imagínense ustedes que la gente entonces, en fin, soltándose un poquito, pensaban que le rendían algún tipo de adoración o pleitesía a la diosa Afrodita. También eran gente que amaba el deporte. La ciudad era asentamiento de los Juegos Ísmicos, que eran segundos a los Juegos Olímpicos, que eran los más importantes de aquel entonces. Los ísmicos estaban en segundo lugar. Se celebraban cada 2 años. Y por supuesto, esto lo que hacía era, imagínense ustedes que no solamente venían los deportistas cada 2 años, sino que también venían todos sus séquitos que los acompañaba, los entrenadores, los turistas que venían también con plata en los bolsillos para, en fin, ver el deporte y disfrutar de todos los placeres y todas las libertades que ofrecía la sociedad, y de esa manera negociaba con todo esto. Así que eran momentos, mientras se celebraban estas actividades deportivas, en que la gente se soltaba. Corinto era una ciudad muy inmoral, muy inmoral. Tenía la fama de ser una ciudad muy inmoral. Se tenían ideologías entonces en la sociedad, en el vivir de todos los días, que glorificaban el conocimiento, la adquisición de la sabiduría, el libertinaje, la prostitución, lo que es el embellecimiento físico y cosas por el estilo. Después de Aristóteles, que vivió en el siglo IV, antes del nacimiento de Jesucristo, el pensamiento de Corinto y de la región se desplazó hacia un nuevo énfasis. Se destacaron en esta época 4 escuelas de pensamiento, a saber, los estoicos, los escépticos, los epicúreos y también los neoplatonistas, que es otro tipo de, vamos a decir, otra manera de organizar las ideas. El neoplatonista después va a tener una gran influencia en muchos de los pensadores, especialmente del sector alejandrino, de lo que es, digamos, el cristianismo primitivo. Estamos hablando de, después del periodo apostólico, los primeros 300 o 400 años, vamos a decir hasta mediados o principios del siglo V de la era cristiana. Yo no voy a exponer ahora qué es lo que creían cada una de estas escuelas, porque esto nos va a sacar de tema, pero eso era más o menos un mosaico de escuelas ideológicas que competían la una con las otras y, en fin, analizaban la realidad y la interpretaban a su manera, y entonces planteaban una manera de vivir en medio de esa situación. Por supuesto que todos estos ideólogos basaban sus conclusiones en los predecesores que habían tenido también otras ideas. Así que en este entonces, en los tiempos de Pablo, el énfasis era más de orden práctico, algo más pragmático, y la dirección del pensamiento se centraba más en el individuo, en la persona, era algo un poquito más egocéntrico. La ideología se centraba más en analizar y en reflexionar el arte de vivir en este momento. Los pensadores anteriores como, Platón y Aristóteles, que fueron destacados, hay muchos otros pensadores, ¿no? Incluso antes que Platón, pero estos fueron hombres del periodo clásico que tuvieron gran influencia inclusive en nuestra manera de pensar en Occidente. Y bueno, ellos se enfocaron en describir y en procurar establecer la sociedad ideal y cómo el individuo encajaba dentro de esa sociedad en una organización social y política. En cambio, estos pensadores que acabo de mencionarles dirigieron el pensamiento más bien primariamente hacia la persona, hacia el individuo, y cómo alcanzar el estilo de vida que sea más satisfactorio. Uno se pregunta, ¿por qué este cambio
en más o menos 300 o 400 años en la manera de pensar y especialmente los énfasis del pensamiento. Bueno, porque se estaba viviendo en un mundo de grandes cambios. La dirección en que se movía la sociedad no era la misma, lo mismo que sucede en la actualidad. Nosotros hoy como sociedad no somos lo mismo o no pensamos lo mismo que pensaban las personas hace 300 años atrás. Bueno, en los tiempos de Pablo se vivía un tiempo cambiante, los tiempos estaban moviéndose hacia adelante y por supuesto cambiaban también las ideologías. A medida entonces que esta gente eran absorbidos por el Imperio Romano, que era el que tenía todo el control del mundo aquel conocido, la gente iba experimentando un sentido de pérdida de identidad. Se sentían que habían perdido el control sobre sus vidas y entonces el papel que desempeñaban dentro de la comunidad donde estaban insertados. Así que entonces fueron perdiendo el interés por las especulaciones filosóficas, el estudio profundo de las cosas que estudiaron los clásicos, y entonces se centraron más en lo que es más pragmático, en cómo podemos sacarle provecho a la vida, cómo podemos vivir mejor. Y entonces, claro, estas ideas comenzaron a permear la sociedad en general. Con esto lo que quiero decir es que muchas de estas personas escuchaban el Evangelio y entraban con todo ese mosaico de ideas a la iglesia, y por supuesto ahora encontramos en Corinto una iglesia que tiene una serie de cosas que se tienen que purgar. Creyentes que traían ya sus ideas de una sociedad muy libertina, y Pablo se encontraba que tenía que, en fin, ver cómo adoctrinaba a estas personas, cómo desintoxicaba a esta gente de todo ese crisol, de toda esa cantidad de ideologías que habían absorbido de la sociedad. Miren, ¿saben una cosa? A veces nosotros nos olvidamos que, al igual que ayer, los creyentes en la actualidad, cuando se convierten al Evangelio y vienen a formar parte de la Iglesia de Jesucristo, es gente que ya viene adoctrinada, gente que viene con sus ideas ya formadas, que vienen con su equipaje puesto, sus mochilas, con una idiosincrasia, ¿no es cierto? Y entonces, esta gente que ya está influenciada por una manera de pensar, entran a la iglesia con todo eso y se produce un choque de ideas, porque, en fin, la palabra de Dios muchas veces, o en la mayoría de los casos, contradice todas esas ideas con las cuales venimos a los pies del Señor Jesucristo. O sea que la gente cuando viene a la iglesia no se trata de cuadernos en blanco que están listos para ser llenados por las enseñanzas de la palabra de Dios, pura, sin ningún tipo de mezcla, transparente. Al contrario, cada persona es un cuaderno cuyas páginas ya han sido llenadas con un montón de ideas que han ido siendo filtradas en la persona a través de la educación. Empezando por la casa, los padres que desde temprano comienzan a enseñarlos cómo vivir, cómo comportarnos, a aplicar la disciplina, y lo hacen a su manera. Después somos enviados a los centros de educación, donde empezamos a estudiar las artes, las ciencias. Empezamos después a interrelacionarnos con amigos y empezamos a intercambiar ideas. Tenemos la sabiduría de la calle, donde también los golpes de la vida nos empiezan a enseñar y a darnos información. Tenemos también, por ejemplo, las mismas experiencias que tenemos a diario, cuando vamos a trabajar, cuando viajamos. Todo eso nos va dando información. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con las pugnas ideológicas a las cuales estamos expuestos cuando leemos un diario, las revistas, leemos un libro, o por ejemplo miramos los programas de televisión, las notas periodísticas, y todo eso nos va condicionando y vamos haciéndonos una idea acerca de la vida. Y claro, todo eso nos va formando. Cuando venimos a los pies de Cristo, vuelvo a repetir, no somos un cuaderno con páginas en blanco. Están todas escritas. Y con eso venimos a los pies de Cristo Jesús. Así que, ¿qué pasa? Muchas veces
lo que hacemos es que nos sentimos cómodos con todas las ideas que ya tenemos formadas. Y nos cuesta renunciar a esas ideas. Nos cuesta vaciar el cuaderno, lo que hemos escrito o lo que otros han escrito en ese cuaderno. Y claro, nos sentimos tan cómodos que es a veces difícil despojarse de esa información, de esa conceptualización de cosas, cuando somos confrontados con la palabra de Dios. No queremos volver a redescribir o a reescribir ese cuaderno, a poder dejar que nuestras mentes sean cambiadas. Y entonces, en lugar de limpiar nuestra manera de pensar, lo que hacemos es, debido a que nos sentimos cómodos con esas ideas, es mezclarlas con las nuevas ideas que nos trae la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Terminamos en una especie de sincretismo ideológico, que era lo que pasaba en Corinto. Por eso es que Pablo tuvo que escribir la primera carta diciendo, muchachos, déjense de tonterías, en la iglesia se están dando inmoralidades y un montón de cosas que no puede ser. ¿Y por qué actuaba así la gente? Pablo les había enseñado cómo comportarse. Bueno, porque las ideologías que estaban metidas en la sociedad las tenían metidas en su cabeza y eso estaba entrando en la iglesia. Y Pablo tenía que purgar todo eso. Bueno, lo mismo sucede en la actualidad. No somos muy diferentes. Otra vez, lo que tenemos que hacer entonces es borrar toda esa información que tenemos y empezar de nuevo. Porque si nosotros mezclamos la palabra de Dios con las ideas preconcebidas que muchas veces traemos a la iglesia, y bueno, lo que terminamos es en el error, en un sincretismo que no nos lleva hacia la verdad, sino que nos lleva a un camino de fracaso. Entonces, lo que hay que hacer es borrar todo lo que ha sido mal escrito en nuestra mente o en nuestra vida, y entonces volver a escribir, comenzando desde cero, con las verdades que están contenidas aquí en la palabra de Dios. Es decir, tenemos que comenzar a revisar y a cuestionar y a analizar a fondo todas las ideas con las cuales venimos a los pies de Cristo Jesús y comenzar a hacer una especie de purga de todo eso que hemos ido aprendiendo. Algunas personas cuestionaban las enseñanzas del apóstol San Pablo. Y entonces, al cuestionar las enseñanzas de Pablo, también ponían en tela de juicio la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Noten ustedes que Pablo acá defiende su ministerio. Lo vemos por los versículos 1 y 2, por ejemplo. Y noten que Pablo en el verso 2 menciona a algunos. Se está separando de esa gente, algunos. Y habla en contra de esos algunos que menciona el apóstol Pablo. Y estas personas, en un sentido, se burlaban del apóstol. Lo estaban desacreditando. Más o menos parafraseando un poco la cosa, lo que esta gente decía, le decía a la gente de Corinto, este Pablo es un fanfarrón, es un charlatán, él se hace muy el guapo cuando no está presente, pero cuando está ausente, mejor dicho, saca el pecho y habla un montón de cosas, pero cuando está presente es una gallina, se va al mazo, no se muestra tan guapo después de todo. Así que lo que trataban era de caracterizar a Pablo como un compadrito cuando no estaba, pero de frente era un cobarde. Y entonces Pablo lo que quiere es corregir esa percepción incorrecta, esa caracterización negativa que estaban haciendo sus enemigos. Y lo caracterizaban justamente para cancelar al apóstol Pablo. Hoy hablamos de cancelación cultural. Bueno, ya hemos hablado en su momento acerca de este tema. Pablo era un hombre que estaba expuesto a la cancelación cultural. Y acá tenemos una evidencia de eso. Gente que, otra vez, influenciaba en los hermanos de Corinto y estaban allí tratando de ver si podían hacer que Pablo pierda toda su influencia, que la gente no le preste más atención al apóstol San Pablo. Esos enemigos entonces traían ideologías contrarias, por supuesto, a las doctrinas que enseñaba el apóstol San Pablo. Pablo en el capítulo 11, un capítulo más adelante, versos 5 y 6, dice: «Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento». Parece que Pablo no era muy bueno para hablar. No era un Apolos, por ejemplo. No tenía una elocuencia tremenda.
pero no se quedaba atrás. Era un hombre que tenía un conocimiento tremendo que no lo igualaban otras personas dentro de la iglesia. Era el apóstol de Jesucristo, el maestro de la iglesia. Así que Pablo dice, yo no soy menos que los otros apóstoles. Está bien, no soy un gran elocuente que muevo a las masas, pero eso no quiere decir que no tengo el conocimiento de la palabra de Dios para impartirles a ustedes ese conocimiento. En cambio, de estas personas que metían ideas raras, dice en el verso 13 del capítulo 11, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. O sea, les da vuelta la mesa. Ellos caracterizan al apóstol Pablo y ahora Pablo los expone. Dice, estos son unos farsantes. No tomen en cuenta las ideas que traen estos individuos y que tratan de desacreditarme. Por eso les escribe para ponerlos en aviso y reclutar a la iglesia a tener cuidado. Y por extensión, nosotros hoy tenemos que tomar nota de esto que dice el apóstol Pablo y como iglesia tener cuidado, hermanos queridos. Tenemos que tener cuidado. Hay gente que quiere invadir la iglesia con sus ideologías que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y lo que hacen es caracterizar a los predicadores, a la gente honesta que ama la palabra de Dios, justamente para cancelarlos y de esa forma entonces que escuchemos la iglesia a estos charlatanes que lo único que hacen es vender humo, vender ilusiones, vender mentiras y llevarse cautivo al pueblo de Cristo. Pablo describe a su equipo ministerial, y por extensión de aquí sacamos conclusiones para cómo debemos actuar nosotros como iglesia. Sacamos entonces que los siervos de Cristo los describe como, ante todo, un ejército militante. Verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo ahí está diciendo que somos militantes, no según la carne, pero militamos. Verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo, otra vez, nos describe a la iglesia como un ejército militante. La palabra militancia acá, la palabra es estratuomai, que quiere decir gente que hace el servicio militar, gente que está enrolada en el ejército. A ver, recuerden que Corinto había caído en el siglo II a manos de los romanos, y los romanos estaban por todas partes, habían construido fortalezas, cuarteles donde justamente se encuartelaban los soldados, había guardias por todas partes, bien pertrechados, y probablemente Pablo, mirando todo eso, utiliza la cosa de todos los días, lo que era común, la presencia militar por todas partes, para enseñarle a la iglesia cómo conducirse en una sociedad donde estamos en un campo de batalla, de pugnas ideológicas. Y entonces Pablo dice, bueno, ¿qué papel desempeñamos nosotros en la sociedad? Bueno, estamos haciendo un servicio militar. Somos soldados de Jesucristo, somos un ejército militante. Debemos ser un ejército que milita, un ejército que está bien parado. Pero ¿qué pasa con la iglesia contemporánea? Que en lugar de ser un ejército militante, somos un ejército de militontos. ¿Por qué? Porque en lugar de militar para las cosas del Señor, nos estamos sumando a las milicias de los enemigos de la causa, de estos ingenieros de ideas que montan un montón de ideologías confusas y falsas, de falacias y de falsedades, y tratan de llevarnos cautivos. Ideologías que están completamente torcidas y desfiguradas y que pertenecen a hombres que son del mundo, no de la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué hacemos? Claudicamos a esas ideas, las metemos dentro de la iglesia, creyentes que están totalmente convencidos que lo mismo es lo que predican en el mundo que lo que se predica dentro de la iglesia. Y bueno, esto está dando por resultado un pueblo que realmente no es efectivo. Entonces somos un ejército militante. La segunda cosa es un ejército activo. Dice en el verso 3, andamos. Dice, no andamos
aunque andamos en la carne, no andamos según la carne, sino que andamos militando. Otra vez, cuando dice en el versículo 3, aunque andamos en la carne, está diciendo, aunque andamos en este cuerpo, pero no según el cuerpo, sino que estamos en una militancia activa. Nosotros no somos un personal de reserva militar por las dudas, sí, a ver, en algún momento el Señor Jesucristo vaya a saber que nos necesite, y entonces estamos nosotros ahí tranquilos, sentados en las iglesias, y cuando escuchamos el llamado del Señor salimos. Así que somos un ejército de por las dudas. Estamos allí metidos encuartelados, estamos inactivos, nos sentimos cómodos en la iglesia, cantando, los servicios y las sociedades, teniendo comunión entre los hermanos, que está bien, es muy lindo todo eso. Pero nosotros somos un ejército que tiene que estar activo. Somos testigos y embajadores de Cristo en el mundo para predicar el Evangelio, no para quedarnos sentados mientras el mundo se va al infierno. Y encima vemos que la iglesia está siendo invadida por ideologías que nada tienen que ver con la mente y la voluntad de Dios. Nosotros somos un ejército en marcha, un ejército en pie de guerra. Otra vez somos un ejército militante, número 2, un ejército activo, y número 3, un ejército armado. Verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, un ejército armado. Nosotros tenemos que recordar, esto me trae a la mente las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a la gente en Éfeso. En el capítulo 6, Pablo les va a decir que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etéreas. Y Pablo dice, bueno, señores, siendo que estamos en esta situación tan terrible, en un campo de batalla, tenemos que equiparnos. ¿Y qué dice este hombre? Bueno, vístanse con la armadura de Dios. Y ustedes se leen el capítulo 6 y van a encontrar cómo el apóstol Pablo, describe el pertrecho militar como una figura, una representación del equipamiento y la preparación, la disciplina que tiene que tener el cristiano para enfrentarse con fuerzas que van más allá del otro hombre que está al lado nuestro. Así que Pablo nos dice en Éfeso, hay que armarse hasta los dientes. Y acá nos está diciendo que nosotros tenemos armas en nuestra milicia. Tenemos que ser un ejército armado. Un soldado que está desarmado es un soldado muerto. Una persona que no tiene todo su equipo, que está a pecho descubierto, y bueno, el pecho está para las balas, o para una lanza, o para un espadazo. Esa persona no puede durar mucho tiempo. La persona tiene que estar correctamente pertrechada, y parte de ese pertrecho son las armas con las cuales va a defenderse y luego a atacar al enemigo que se le viene encima. Bueno, nosotros hoy estamos en un campo de batalla, en una guerra de ideologías, que es la misión de esos soldados, de esos ingenieros, de esos ideólogos, es de poder cautivarnos, de llevarnos prisioneros, de encerrarnos a sus caprichos. Y nosotros no estamos militando como corresponde. Los enemigos de la cruz, las ideologías sociales, las ideologías políticas, las ideologías culturales, ellos sí están militando. Nosotros vemos los colectivos hoy que están en campaña, en pie de guerra, y lo que quieren es otra vez callar a los predicadores, callar a la iglesia, que desaparezca del mundo, que nos convirtamos a las ideas del humanismo. Y están trabajando a brazo partido. Ellos sí están militando, son fieles a su causa, pero nosotros no estamos haciendo el trabajo, no estamos militando. Nos estamos encuartelando y nos sentimos cómodos dentro de nuestros cuarteles, nuestras congregaciones o en la iglesia del Señor Jesucristo. Así que, por lo que vemos acá, nosotros como iglesia debemos ser, Pablo era un militante, eso es lo que nos dice acá, y nosotros como iglesia debemos ser una iglesia militante y una iglesia bien armada.
Ahora, ¿qué tipo de armas utiliza el cristiano? Porque acá no es cuestión de salir a la calle y agarrarnos a trompazos con la persona que tiene ideologías que nada tiene que ver con las cosas de Dios. Primero que Pablo no se agarraba a trompada con esos algunos, no le escribió a los corintios para que salgan a la sociedad y agarrarse a los golpes y a los palazos con la gente que, en fin, no profesa la fe cristiana. Ningún apóstol hace eso. Jesús era un hombre que no se agarró a trompazos con los fariseos y los escribas. Y nosotros como iglesia tampoco debemos hacer. Debemos salir a agarrarnos a golpes con la gente. Si no te entregas a Jesucristo, te voy a sacar los dientes. No, ¿eso qué? Eso hacen los bárbaros de afuera, los militantes de estas ideologías y rompen todo. Si una persona no está de acuerdo con ellos, por ahí le dan una soberana paliza en la calle y lo dejan tirado a uno. Pero la iglesia cristiana no trabaja en esos términos. Noten ustedes que Pablo nos habla de armas, las armas del cristiano, del pueblo militante de Cristo, son armas para una guerra espiritual. Repito lo que Pablo decía en Éfeso. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, contra la otra persona, sino contra huestes espirituales de maldad. Acá en Corinto había influencia. Noten ustedes que en el capítulo 11, otra vez, Pablo habla de Satanás, de los siervos de Satanás, versos 13 al 15. Entonces, a ver, nuestra guerra es espiritual. Nuestras armas tienen que ser espirituales. Es el campo de las ideas, donde, en fin, está en juego las almas de las personas con quienes nosotros tratamos a diario. Entonces son armas para una guerra espiritual. Número 2, son armas poderosas. Dice en el versículo 4 en la segunda parte. Dice, no son carnales, sino poderosas. La palabra de Dios, esto que tenemos acá, no es un librito arcaico de religión que ya la gente dice, bueno, este libro ya no tiene aplicación, es un libro antiguo, desconectado, es un libro que se quedó, se petrificó por el tiempo. Entonces hoy vivimos en otro mundo, en otra sociedad, otra cultura, tenemos que dejarnos de esas cosas de dinosaurio. No, la Biblia es un libro actual, un libro que no es anticuado, sino que es un libro presente, un libro que nos da enseñanzas y nos da consejos para poder vivir mejor. Entonces, son armas poderosas. La Biblia dice que la palabra de Dios es un arma de dos filos, que corta, que penetra en el corazón y discierne lo que hay en el corazón y en la mente de la persona, las intenciones del corazón y los pensamientos. Es algo tremendo, ¿no es cierto? Muchos, hoy día, igual que en los tiempos de Pablo, porque la verdad que el hombre no ha cambiado mucho realmente, subestiman el poder que tiene la palabra de Dios. Pero no nos olvidemos que los demonios salen corriendo y tiemblan ante la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, los demonios se ponen a temblar, porque estamos invadiendo su terreno. Somos un ejército de embajadores y soldados de Cristo que estamos entrando en el mundo, en el reino de las tinieblas. Y tenemos la punta de lanza que es nuestro Señor Jesucristo y abrimos camino en esas tinieblas con la luz del Evangelio. Y entonces las tinieblas van cediendo. Donde entra la luz ya no hay oscuridad, todo brilla. Entonces nosotros tenemos que esta poderosa arma que es la palabra de Dios. Así que son armas para una guerra espiritual, armas poderosas. Y número 3, son armas eficaces. Un arma eficaz, versículo 4, nos dice al final, para la destrucción de fortalezas. La fortaleza es el asentamiento en donde los enemigos o el ejército contrario se siente protegido, se siente a salvaguarda. Y nos dice Pablo que la palabra de Dios lo que hace justamente es de penetrar, de partir, de meterse, tirar abajo esas paredes para poder enfrentar al enemigo. En el versículo 5, cuando usa la palabra argumentos, nos damos cuenta que Pablo se refiere allí a las ideologías que pretendían conquistar la mente de los creyentes por parte de algunos, que eran enemigos no solamente de Pablo, pero eran enemigos de los
creyentes en Corinto, aunque, en fin, mostraban algún tipo de interés, alguna sinceridad. Sin embargo, lo que querían era apartarlos de Cristo, apartándolos de Pablo, que les enseñaba de Cristo, a obedecer a Cristo. Bueno, acá tenemos entonces cómo los cristianos, en fin, qué tipo de armas son las que tenemos a nuestra disposición. Son estas construcciones, estas fortalezas, son ideas que están bien emplazadas, bien elaboradas, bien establecidas, son convincentes, pero no por ello son, o las hace esa convicción que tienen esas ideas, las hacen correctas. Al contrario, están llenas de errores. Entonces, nuestro deber como soldados militantes de Cristo es usar las armas de la fe para derrumbar esos terraplenes donde nuestros enemigos quieren, en fin, minar nuestras convicciones y tirar abajo nuestra fe. Y entonces exponerlos por lo que son, de que son farsantes, personas que amenazan la integridad del cuerpo de nuestro bendito Salvador. Ahora, por lo que Pablo dice, aprendemos también la forma en que han de usarse esas armas. Por ejemplo, nos dice en el verso 4 que debemos usarla con el propósito de derribar, dice allí, las fortalezas. A ver, vuelvo a insistir, los enemigos están bien atrincherados, están bien armados. Las ideas son donde ellos se sienten protegidos. Y entonces la palabra de Dios es para derribar justamente esos lugares donde el enemigo se siente seguro. Así que, ¿cuáles son estas fortalezas o estos asentamientos donde los enemigos de la fe se sienten protegidos y seguros? Bueno, nosotros tenemos que derribar esas fortalezas y esas fortalezas son los argumentos. Noten que dice otra vez, derribando argumentos. Es decir, son los razonamientos que justifican algo. Aquellos argumentos que son hostiles a la fe cristiana, a lo que profesamos los creyentes. Dice que tenemos que derribar altivez, toda altivez. La palabra griega, esta es muy interesante porque la palabra altivez se refiere a los terraplenes, las máquinas o los puentes que usaban muchas veces los romanos. A ver, Roma tenía un ejército de alta tecnología en aquel entonces. No hubo un ejército, ni siquiera los macedonios tuvieron un ejército, o qué sé yo, a ver, los persas, que también tenían un ejército, una cantidad de gente impresionante. Pero Roma revolucionó al mundo con su tecnología y su pericia marcial. Ellos inventaron máquinas de guerra, torres con puentes para poder igualarse con los muros, por ejemplo, de alguna fortaleza. Y entonces se elevaban, la gente que, a ver, si uno iba a sitiar una ciudad que estaba bien amurallada, siempre el que está en la posición elevada es la que está en ventaja. Les tiran con piedra, les tiran con flechas, y el que está abajo, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que cubrir, poner el paraguas. Bueno, la manera de hacerle frente a esto es, por un lado, es tratar de ver si pueden romper el paredón, de tirar abajo la muralla, de abrir brecha. Y la otra cosa que trajeron los romanos en lo que es el arte de la guerra es construir máquinas que igualen las posiciones, tener torres y de esa manera estar de igual a igual con los que estaban en los muros. A eso se refiere la palabra altivez. Lo que tenemos que hacer, nos dice, es que con la palabra de Dios tenemos que derribar la altivez, debemos derribar esos terraplenes, esos argumentos, esas ideologías donde se elevan los hombres del mundo, compiten con el conocimiento de Dios. Así que dice, tenemos que derribar eso, es una táctica militar para dejar en desventaja al enemigo, aquel que nos quiere asaltar. Así que dice, nosotros debemos derribar todo argumento, toda altivez, todo aquello que se pone de par a par con nosotros. Y noten que dice también entonces que tenemos que derribar los argumentos y la altivez contra el conocimiento de Dios. Es decir, un ejército que le hace la guerra tiene que ver con las cosas de Dios.
cualquier ideología o conocimiento que amenace el conocimiento de las cosas de Dios. No solamente el conocimiento que viene de Dios a través de su palabra, sino incluso el conocimiento experimental de Dios. Las dos cosas, porque podemos conocer mucho acerca de las cosas de Dios, pero no conocer a Dios en una forma experimental. En este caso, el conocimiento de Dios tiene que ver con la relación nuestra y el conocimiento que Dios nos vierte a través de su santa y bendita palabra. Así que, número 1, derribando las fortalezas. Así es la forma en que debemos usar las armas. Número 2, llevando cautivos. En toda guerra, en aquel entonces, se llevaban prisioneros de guerra, que después eran esclavizados. En el versículo 5 nos dice el apóstol Pablo que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Tenemos que llevar prisioneros en la guerra. Ya de por sí Pablo dice que con la ayuda de la palabra de Dios, con el poder de Dios, ya somos victoriosos. Porque somos nosotros los que estamos llevando cautivos, no siendo llevados cautivos por los ingenieros de las ideas. Entonces, ¿qué? Debemos llevar cautivos. ¿Pero qué cosa? No tenemos que cautivar a la gente, sino los pensamientos. Por eso digo que es una guerra ideológica. Tenemos que llevar cautivos, tenemos que aprisionar los pensamientos y llevarlos prisioneros, dice el apóstol Pablo. ¿A qué? ¿Prisioneros a dónde? Prisioneros y cautivos a la obediencia, pero no la obediencia de las ideologías que promueve esta gente, los enemigos de la cruz, los enemigos de Dios, los enemigos de la causa. No, tenemos que llevar los prisioneros y los pensamientos a la obediencia a Cristo, dice este hombre. Más claro, no sé de qué manera lo podemos presentar. Así que Pablo nos dice que debemos usar las armas derribando fortalezas, llevando cautivos y número 3, castigando la desobediencia. Es decir, disciplina. Una iglesia que disciplina. Una de las cosas que hoy lamentablemente vemos es que somos un pueblo indisciplinado. Un pueblo que no le tiene miedo al pecado, a la justicia divina. Vivimos a veces pecando dentro de la iglesia. Acuérdense que Pablo en la primera carta lo que hizo fue abordar una cantidad de pecados y desórdenes que había dentro de la iglesia. Dice, ustedes no pueden servir a Dios en esos términos. Una iglesia partida, donde había grietas entre los creyentes, divisiones, peleas, donde se usaban los dones espirituales para fanfarronear. Yo soy más maduro que tú, yo hablo en lenguas, tú no hablas en lenguas, yo profetizo y tú no profetizas, yo estoy más cerca de papá que tú, y todas estas niñerías que se daban de la iglesia. Y Pablo tuvo que escribir y decir, muchachos, a ver, dejen de ser niños, por favor. No les puedo enseñar las cosas sólidas de la fe porque se comportan como chicos. Y entonces Pablo escribió para corregir ese tipo de cosas. Bueno, Pablo lo que hacía era castigar la indisciplina. Estaba poniendo en orden el ejército de Cristo. Hermanos, un ejército en donde los soldados no tienen disciplina es un ejército que va al fracaso. Pone en peligro la integridad de la escuadra. Un soldado indisciplinado que anda como la mona está poniendo en peligro la integridad del escuadrón o del ejército. Pone en peligro la cadena de mando. Por lo tanto, a ese soldado o esos soldados que están andando en una forma incorrecta, hay que disciplinarlos. Y no es, demandar hacerles corte marcial para arruinarle la vida, sino para enderezarlos. Para hacer de ese soldado inservible un soldado militante activo para la causa de Cristo. Alguien que pueda ser efectivo en la causa de Dios. Que no sea un cero a la izquierda. Que no sea un soldado que termine siendo un traidor a la causa. Una persona que sea un doble agente, que trabaja por un lado para Cristo y por otro lado para las fuerzas del mal, como sucedía con algunos a los cuales, en fin, trata de caracterizar el apóstol San Pablo. A ver, hoy en la actualidad hay una cantidad enorme de predicadores, de maestros, de creyentes de todos los días, gente que canta en las iglesias y que viven en pecado, viven vidas indisciplinadas.
Y si alguien les dice, mire, usted está andando mal, empiezan a poner el grito en el cielo. Incluso a veces hasta le hacen un juicio a uno. Pero eso no puede ser. Es algo desvergonzado. Eso es alta traición a la causa de Cristo. No podemos tener gente así adentro de la iglesia. Las iglesias tienen que aplicar la disciplina de la palabra de Dios. Por eso la Biblia está constantemente llamándonos al arrepentimiento. No solamente al que no conoce a Cristo, pero especialmente al que conoce a Cristo, para que ande derecho, que tengamos disciplina, que tengamos convicción, que seamos coherentes en nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. A veces tenemos nosotros, en lugar de ser soldados militantes para Cristo, lo que tenemos son traidores a la causa. Son soldados desertores de Cristo. No pueden ser las personas así. Noten cómo, por ejemplo, Pablo describe otra vez a estos individuos que estaban en Corinto, pretendían hablar en el nombre de Cristo y eran unos patanes, gente que realmente no militaban para las cosas de Cristo. Dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, ¿no? Porque, a ver, los corintios pueden decir, pero ¿cómo puede ser esto si nosotros tratamos con esta gente? ¿Cómo esta gente son falsos apóstoles, Pablo? Bueno, dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. A mí nosotros estamos acostumbrados a las películas de Hollywood, donde muestran al diablo, pero con un ser fiero, horrible, que vomita cosas asquerosas por la boca, y qué sé yo, todo una cosa monstruosa, como a veces hacen en estos espectáculos circenses en las iglesias, donde tenemos al diablo echando una voz terrible, y qué sé yo, toda una cosa para asustar a la gente. No, Satanás no es eso. Satanás tiene una sabiduría tremenda. Dice, Satanás no se presenta como el monstruo de las películas o la serie de televisión, sino que se disfraza como un ángel de luz, justamente para disimularse y meterse dentro de la iglesia y hacer un desastre, metiendo ideas torcidas, como hizo con Eva. Le metió ideas torcidas y mira dónde fuimos a parar. Y el diablo hoy se mete en la iglesia para justamente llenarnos de ideas, de basura y terminar arruinándonos. Dice, no se maravillen de que estos señores sean falsos apóstoles, porque el diablo hace exactamente lo mismo. Así que no es extraño, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Noten qué tremendo, porque Pablo, aunque estas personas trabajan en Corinto, tratan de ganar a los creyentes de Corinto, caracterizando negativamente a Pablo, sin embargo, noten que no los asocia con Cristo, sino que los asocia como ministros de Satanás. Pablo dice, ojo con esta gente, tengan cuidado con esto. Miren, en conclusión, como para ya cerrar todo esto, a ver, nosotros vivimos estamos en un campo de batalla, hermano querido. Vivimos en una guerra, en una pugna de ideas, pugnas ideológicas, y o bien caemos víctimas en esta campaña, llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, o caemos prisioneros de los enemigos, cautivos, desobedientes, gente que en lugar de obedecer a Cristo terminamos obedeciendo a los enemigos de la causa. Hoy, lamentablemente, tenemos un pueblo, mucha gente dentro de la iglesia que están defendiendo ideologías paganas, ideologías del error, ideologías del mundo. Ya hemos mencionado muchas de ellas. Si no, vayan otra vez a las series porque las comparé justamente con la palabra de Dios, y mucha gente está abrazándose esas ideologías y está tratando de ver qué malabarismo pueden hacer con la interpretación para, de alguna forma, en fin, hacer asequibles a la palabra de Dios esas ideologías. Bueno, es tiempo de asumir, hermano querido, a qué bandera estamos sirviendo. Si estamos sirviendo la bandera del cielo o estamos sirviendo a la bandera del infierno. Si estamos siguiendo a nuestro capitán, que es Cristo, o estamos siguiendo al capitán del Averno, que es Satanás. Si nos alineamos con la militancia cristiana o con estos falsos apóstoles que son ministros de Satanás,
la militancia del Averno. Tenemos que definirnos de qué lado nos estamos poniendo. Y termino entonces con las palabras que ya cité en alguna exposición de Joseph Heller, que dijo: la única sabiduría que he alcanzado es la sabiduría de dudar de la ideología y de los argumentos de los demás. Tomemos esas palabras bien a pecho, dudemos de las ideologías, confiemos en la palabra de Dios, seamos un ejército fiel, militante de Cristo, usando las armas que tenemos a nuestra disposición, que es la palabra de Dios, la oración, la testificación, la adoración a Dios y, por supuesto, usar esas armas en una forma adecuada, con el propósito no de agarrarnos a golpes y mostrarnos que sabemos más que los demás, sino que debemos usarlas con el propósito de derribar los terraplenes que levantan la gente del mundo para minar la iglesia, y que tirando abajo esos argumentos podamos entonces levantar en alto la palabra de Dios y podamos exaltar la gloria de nuestro Dios. Y como siempre, tenemos otra vez la oportunidad de escapar de estos que nos quieren llevar prisioneros o cautivos al error. Y la manera de escapar de eso es siendo liberados. Los cautivos van a seguir siendo cautivos a menos que alguien los salve, que alguien los libere. Y nosotros hoy en este mundo somos cautivos de las ideas de estos individuos que nos han aprisionado con sus mentes, sus maneras de pensar. Entonces lo que tenemos que hacer para romper esas cadenas que nos esclavizan a esa gente que nos manejan a su antojo, en las políticas, en la cultura, en la sociedad, es venir a los pies de la cruz de Cristo para que nos dé verdadera libertad, verdadero perdón, vida eterna. No sigas siendo un esclavo, no sigas siendo un subserviente de estos maleantes. Dios te está ofreciendo la liberación, te está ofreciendo libertad, ruptura de cadenas. Y entonces el pecado es algo que nos tiene esclavizados. Bueno, ven a los pies, te imploro que vengas a los pies de esa bendita cruz de Cristo, confieses tus pecados, le pidas perdón, le pidas la salvación y vas a experimentar cómo se rompen las cadenas y vas a experimentar verdadera libertad, verdadera liberación para tu alma. Y tu mente ahora va a ser entonces reprogramada con las cosas que Dios tiene que revelarnos en su bendita palabra. Y podrás entonces contemplar la gloria de Dios con tu alma. Dios te ofrece liberación, Dios te ofrece libertad. Deja de ser un cautivo, un esclavo de unos pocos que quieren manejar tu vida, tu mente y tus pensamientos, la vida tuya, la de tu esposa, tu hogar, tus hijos, la sociedad entera, manejarla a su antojo para ellos crecer, ellos llevarse la gloria y tú ser definitivamente un esclavo subserviente de sus caprichos. Deja que Dios te libere en Cristo Jesús para darte entonces una nueva vida y verdadera libertad. Señor, te damos gracias. Gracias por esta serie que nos ha llevado a explorar algunas de las ideologías. Hay muchas más, Señor, que en el futuro visitaremos. Por ahora las vamos a dejar quietas, pero ideologías que están hoy cobrando fuerza en nuestra sociedad por un ejército muy activo de militantes que están metiéndola en la mente de prepo de la gente. Y ahora se están metiendo dentro de la iglesia por la fuerza. Incluso hay lugares en donde se está usando la misma ley, el poder, el abuso del poder, para forzar a los cristianos a hacer cosas que no están de acuerdo con tu palabra. Ayúdanos, por favor. Libéranos, Señor. Libéranos del pecado. Libéranos de los tiranos. Libéranos de este mundo, por favor, Señor. Danos verdadera libertad en Cristo Jesús. Y los que hemos sido liberados, ayúdanos a no usar esa libertad como pretexto para pecar o para inclusive invitar estas ideologías que hay en el mundo y que lo que hacen es daño a la causa tuya, Señor. Haznos militantes activos, militantes bien armados y que usan como corresponde las armas de nuestra fe. Porque te lo pedimos, oh Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.